Amén. El método que nos comparte el pastor MacArthur, hermanos, en realidad es sencillo. Le comentaba que vamos a tener un apartado de 4 puntos, donde el primero precisamente es: nosotros tenemos que apartar diariamente un lugar para leer la Escritura. Un tiempo específico, hermanos, pero ya lo tenemos que hacer. Ahí le va la segunda. Tenemos que leer varias veces el texto, y el pastor nos invita a leerlo de cualquier otra versión. Por ejemplo, a mí me gusta una versión, hermanos, la nueva versión internacional que dio la Liga Bíblica hace muchos años, y me ayuda mucho. Cualquier traducción o versión, hermanos, nos puede ayudar. 3. Podemos marcar los versículos bíblicos, hermanos, de estudio que nosotros creamos que nos han llamado la atención. 4 punto, dividir el libro, hermanos. En este caso Habacuc es muy pequeñito, solamente son 3 capítulos. Lo podemos dividir, hermanos, para leerlo por 30 días. Podemos estar meditando en Habacuc y aparte otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, podemos hacer estudios así. Por ejemplo, en el libro de Habacuc podemos preguntarnos cuál es el carácter de Dios en el libro de Habacuc, o cómo se manifiesta Dios en el libro de Habacuc. Y tenemos que hacerlo sistemáticamente, hermanos. Y el cuarto y último punto, podemos tener algunos comentarios que nos pudieran enriquecer el panorama en este caso, del libro de Habacuc. Y 5, el más importante también, hermanos, es disciplina. Porque podemos haber empezado el día de hoy, pero volvemos a retomar el estudio de la Escritura en 15 días y así. Y sabe, hermanos, no vamos a poder tener un progreso grande. Estaba viendo un video, hermanos, de los que a veces nos presenta Maná, Museo de las Escrituras, y dice justamente eso, que procuremos en un día, si se puede, leer todo el libro que estamos dispuestos a leer, porque si no se van perdiendo ideas. Ahora bien, ¿verdad? El Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pasemos al estudio del profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 17. La palabra del Señor nos dice, hermanos, así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Véalo la pregunta, hermanos. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Antes de avanzar, hermano, quiero que vaya viendo las expresiones del profeta Habacuc. ¿Por qué el Espíritu Santo ha puesto este tipo de expresiones con este profeta? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Está hablando de la santidad. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Nótese las figuras, por favor, hermanos. Como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red
y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hermanos, podemos ver que el profeta Habacuc está teniendo una actitud que me gustaría que usted y yo a veces la tuviéramos o la tenemos. Hay una actitud, hermanos, de perplejidad del profeta. Es decir, la iglesia el día de hoy, hermanos, cuando podemos leer las noticias, los periódicos, y nos estamos viendo lo que acontece en el mundo, a veces no comprendemos los significados de lo que está aconteciendo. Y no nos damos cuenta de las amenazas que están llegando hacia la iglesia y el peligro que está corriendo la iglesia, hermanos, como Israel en el pasado. Es esencial, hermanos, que la iglesia del día de hoy, nosotros, empecemos a analizar los problemas con un ojo, con una visión, la teológica, hermanos, claro que sí, el proceder del humano como ser caído, por supuesto también, hermanos, también podemos hacer un análisis de cómo se está moviendo el mundo a nivel político, pero tenemos que interpretar todo esto, hermanos, a la luz de la palabra y entender que cada acontecimiento son una luz de las instrucciones que el Señor nos da a través de su palabra. Al hombre natural, llamémosle al hombre natural, al hombre caído, hermanos, al hombre no redimido, no le resulta abominable lo que estamos viviendo el día de hoy, ni desastroso, ¿verdad? Pero a la iglesia, hermanos, podemos ver que el Señor está restaurando a su iglesia y es porque la iglesia está teniendo una correcta relación con Él. Ahora bien, no debemos adelantarnos a dar conclusiones porque estas pueden ser imprecisas. Tenemos que ver la Escritura. Por lo tanto, tenemos que ver, hermanos, métodos de enfoque para poder analizar lo que está aconteciendo el día de hoy. Es muy importante, hermanos, enfocar y ver lo que estamos viendo, lo que está viviendo nuestra nación en cada problema. Mire, entonces, la pregunta que el profeta Habacuc hace a Dios, en realidad, mire, le dice, está perplejo. Y esas preguntas nosotros a veces nos hacemos. El profeta le dice, ¿no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío? La palabra nos está enseñando un método, hermanos. Y nos está diciendo el mensaje que el Señor va a enviar o que va a contestar, pero el profeta le está haciendo preguntas a Dios. Por lo tanto, hagamos algo como iglesia, hermanos. El ser humano, bien se ha dicho, el ser humano somos muy dados a buscar conclusiones rápidas, a entrar en pánico también, lo cual, hermanos, esto no nos permite ver el proyecto y el plan de Dios. En el Salmo 73 hay un señalamiento de hablar inadvertidamente con nuestros labios. El salmista exclama y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73:3. Repentinamente el salmista, hermanos, recapacita, ¿no? Y véalo y dice, si dijera yo, hablaré con ellos, reconociendo que había hablado desacertadamente con sus labios, había comenzado a hablar sin antes pensar. Esta es una situación que debemos de buscar la manera correcta como iglesia ante los acontecimientos que estamos viviendo, hermanos, sin adelantarnos a las premisas o a los mensajes que Dios nos está dando. Por lo tanto, que podemos decir, analicemos el primer método que la Escritura nos muestra, hermanos, es analizar de manera correcta, detalladamente, cuidadosamente, en tanto el Señor se sigue revelando, hermanos, y encontramos la respuesta a estas
disyuntivas que el Señor está presentando. Bien, el método, hermanos, es muy sencillo. La descripción del método es: el Señor nos está dando un tiempo para pensar. La primera regla que estamos viendo, hermanos, es: pensemos qué está sucediendo, analicemos, detengámonos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. La dificultad que a veces tenemos la iglesia es que somos prontos para quererle dar una respuesta a lo que está sucediendo. También somos prontos para airarnos, hermanos, y tardos para pensar. Sin embargo, según la escritura yo veo, hermanos, el profeta lo que nos dice, lo primero que debemos hacer es considerar o ponderar, hermanos, o expresar nuestras reacciones, y nos debemos de disciplinar. El énfasis es el siguiente, hermanos: para que nosotros no tomemos definiciones así arbitrarias, tenemos que pensar qué mensajes nos está mandando el Señor a través de todos estos acontecimientos. Y hay principios básicos que la palabra nos va a decir. Mire, ¿qué le parece, hermano? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando hay problemas? Yo sé que no lo puede contestar, ¿verdad? Bueno, sí puede contestar, pero no lo puedo escuchar. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos? No pensamos, no nos ponemos a meditar el por qué están aconteciendo las cosas. Debemos aplicar esta estrategia de la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida y darle un enfoque. Este principio, hermanos, quiero que lo sepa, los ocupan algunos, es de estrategias militares. En la guerra, hermanos, no se defienden luego, sino que se ponen a meditar cómo poder contraatacar. Se dice, hermanos, entonces, que lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es detenernos en el método de pensar y meditar en la palabra para poder dar respuesta al tipo de problemas que tenemos. Es decir, no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en las soluciones que el Señor nos va a dar a través de la palabra de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Y nos vamos a ir aproximando despacio al problema desde la palabra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en alguna circunstancia adversa, debemos de tener puntos de apoyo que nos puedan afirmar, hermanos, seguridad. Y esto lo va a dar la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios entonces en el problema va a ser nuestro apoyo, una firmeza donde apoyar. Voy a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo, hermanos, muy sencillo. Cuando vamos caminando por lugares que se encuentran arenas o gravas sueltas, lo peor que puede hacer un vehículo o nosotros, hermanos, es correr en medio del asfalto cuando hay gravas sueltas. ¿Cierto o no? Para los que manejan. Porque los carros se siguen. Cuando vamos caminando, hermanos, vamos levantando algún camino hacia arriba, si hay piedras sueltas, vamos con nuestras manos buscando puntos de apoyo donde afirmar nuestros pies para tener seguridad. Este ejemplo, entonces, lo debemos de ver así. La palabra de Dios es un firme apoyo en medio de los problemas para combatir, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. Quiero decirle algo, hermano. Mire, la Iglesia Reformada sí creemos que el adversario ataca. Y sabe, hermano, a veces él tiene estrategias que nosotros ya deberíamos de saber, porque la Escritura nos lo ha revelado. Pero nosotros no, lo que hacemos como creyentes es responder de inmediato, hermanos, al embate del enemigo, cuando deberíamos detenernos y apoyarnos en la palabra de Dios para poder tener este tipo de ataques así, hermanos, en contra del adversario. ¿Qué pasa, hermano? Pregunto yo, si no medito y no me detengo y no guardo silencio en el Señor.
entro en pánico, entro en desesperación. Cuando hay un problema, hermanos, una crisis, empezamos a entrar en pánico y la palabra de Dios nos dice, detente, este es el método que yo te voy a dar. Ahora bien, hermanos, tenemos que aplicar este tipo de principios bíblicos a la palabra de Dios, a los problemas, para poder nosotros día con día ser más que vencedores en el nombre del Señor. Con frecuencia, los seres humanos nos confundimos, hermanos, en los significados de una frase. A veces también sacamos de contexto las indicaciones que Dios nos da. Pero cuando nosotros analizamos, por eso le decía, hermano, que a veces nos ayuda mucho otro tipo de versiones, nos damos cuenta que qué es lo que nos está diciendo la palabra y cómo puedo yo aplicar la palabra en este tiempo de ansiedad o de preocupación. Me detengo. Usted está notando la actitud del profeta Habacuc. Acompáñeme. Está haciéndole una pregunta al Señor, hermanos, y le dice, ¿no eres tú desde el principio? Usted, por favor, vaya resolviendo lo que el profeta le está diciendo a Dios. Oh Jehová, Dios mío, Santo mío. Esto es importante, hermanos, porque cuando persisten las dudas, porque las dudas van a persistir, nosotros no tenemos que encomendarnos al problema, tenemos que encomendarnos al Señor con fe. Si todavía persistimos en la incertidumbre y no tenemos una respuesta clara, debemos llevarlo sencillamente al Señor en oración y dejarlo allí con Él. A saber, hermano, usted y yo creo que hemos orado y hay veces que el Señor no responde a estas peticiones que nosotros tenemos. Y podemos creer que Dios no nos está contestando, ¿verdad, hermanos? Sí. Esto es lo que el profeta hizo en el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Podemos ver entonces, hermanos, que el profeta se encuentra anodadado, perplejo todavía, hermanos. En consecuencia, dice, no voy a tener la respuesta, pero el problema se lo lleva a Dios. Sí, ¿verdad, hermanos? No sé si estoy de verdad siendo lo suficientemente claro y estoy comunicando. Sí. Hemos leído la semana pasada cómo Dios ocupa a los caldeos para castigar a Judá. Y el profeta sigue expectante y diciendo, no puedo creer que estés ocupando este medio, pero ahora yo te llevo ese problema porque tú eres sabio. Este es un buen método, hermanos, establece lo correcto. Lo debemos aplicar en cualquier problema, hermano. Dios ocupa medios que a veces nos dejan perplejos y trata nuestra vida, hermanos, como la de la nación, de los caldeos con Judá. Hermanos, Dios ocupó problemas, está ocupando un problema mundial, dificultades, hermanos, sea cual fuere el problema que el mundo esté pensando y viviendo, hermanos, no debemos enfocarnos en lo que está sucediendo, sino que el Señor está obrando para la gloria de su nombre, hermanos, y para la edificación de la iglesia. ¿Sabe dónde vamos a ver nosotros la gloria de Dios? En su palabra, en la oración. Quiero invitarle, vaya conmigo, observe al profeta, el método, los problemas que le aquejaban y la aparente debilidad y derrota de Dios y cómo reconciliar el carácter santo, hermanos, de un Dios santo con el ejército caldeo. A mí me llama mucho la atención. Ahora, podemos decir, ¿Dios está inactivo, hermanos? Nunca. El pueblo se estaba preguntando por qué Dios permite que el ejército caldeo actuara a su antojo y con resultados tan devastadores. Podemos traducirlo en esta manera así. ¿Por qué el Señor está permitiendo que el Señor se lleve a tanta gente de la iglesia? Están habiendo tantos problemas. A saber,
¿Era importante el poder del enemigo? Preguntémonos. ¿Era importante el poder del enemigo? ¿Por qué el Señor permite tantos disturbios? ¿Por qué tolera tantas muertes? ¿Por qué no interviene? ¿Es que no puede acaso el Señor actuar? ¿Por qué permite las guerras? Hermanos, la respuesta no está sencilla, pero la palabra nos va a dar la luz. Dios es eterno. Nótese por favor, hermanos, le está diciendo el profeta Habacuc al Señor: ¿no eres tú desde el principio? Hermanos amados, nos habla de la eternidad. Y esto, hermano, nos hace pensar que el profeta se olvida del problema de inmediato y empieza a relacionarse con un Dios de la eternidad, del cual estaba seguro. ¿No eres tú desde el principio? Anteriormente, hermanos, pudimos ver que parece que su aliado de Dios era el ejército caldeo, inflado por su éxito le atribuía un poder a su Dios con D minúscula. Y ahora, hermanos, es el momento de expresar algo del profeta. ¿Su Dios? ¿Quién es su Dios? Su Dios es un Dios limitado, como lo es el COVID, hermanos. ¿Quién es Dios, hermanos amados? ¿Quién es el Señor? Cuando hace la pregunta, ¿no eres tú desde el principio, hermanos?, nos recuerda la eternidad de Dios, el Dios que vive eternamente y para siempre, el Dios que es, hermanos, el Dios que era, que es y que será, el Dios, hermanos, eterno. No es como los dioses humanos hechos a mano, hermanos, que tienen un límite y en el cual estaban muy orgullosos los caldeos. No, hoy podemos entonces aprender algo o recordar algo. Mi Dios es eterno y desde la eternidad está obrando, hermanos, en todos los problemas de la historia, y Él está actuando al favor de su pueblo, hermanos, para la gloria de su nombre. Lo que hoy el Señor nos está recordando es: yo soy eterno, yo soy el Dios de la historia, el dueño de la historia. Por lo tanto, hermanos, entonces el Señor reina eternamente y para siempre. Otra cosa que no debemos de olvidar, la palabra oh Jehová. Utiliza este nombre el profeta, que nos habla de ese Dios autoexistente, que no necesita de otros seres para poder ser. El eterno Dios es el gran yo soy, el Dios que le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Entonces, este nombre, hermanos, significa que Dios existe por sí mismo. Tenemos un segundo principio de vital importancia para la iglesia. Dios no depende de manera ninguna de nadie, hermanos, sino de sí mismo. No solo es independiente del mundo, sino que no tiene necesidad del mundo, hermanos. Para que su soberana voluntad se haga, Él está gobernando todas las cosas. Bien, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Lo cual, esto, amada iglesia, nos debe inspirar seguridad. Podemos estar seguros que Dios, hermanos, no depende de este mundo, sino que es autoexistente. Recuerdo, hermanos, cuando salió el asunto del COVID, subieron un meme para los que ya están en el Facebook, donde hay una imagen de Dios frente a Satán, hermanos, y le dice: Satán, ¿no? O Satanás, ya ves, ya te recluí la iglesia. Como si hubiera una especie de negociación. Y Dios dice: no, también siguen siendo iglesia en el hogar. No, hermanos, Satán es el siervo del Señor, es preexistente y tampoco le está pidiendo permiso al adversario para hacer las cosas. Simplemente él es su siervo también. El gran yo soy, hermanos, nos dice: yo soy eterno y estoy gobernándolo todo, pero hay un problema aquí. Oh sí,
La palabra nos dice, hermanos, que Él es ¿qué? Dios es ¿qué, hermanos? Santo. Un atributo que el profeta empieza a recordar, ¿no? Absolutamente Dios es santo. No eres tú desde el principio, Dios mío, que eres santo. Hermanos amados, no solamente nos está asegurando la eternidad de Dios, no solamente nos está asegurando su autoexistencia, sino que ahora nos está metiendo de verdad, hermanos, en una situación interesante. Dios es santo, absolutamente santo, justo y santo. Es fuego consumidor. Querida iglesia, el juez de toda la tierra va a llamar o a hacer una injusticia, pregúntome yo. Tal posibilidad es inconcebible. Dios nunca en su santidad va a ser injusto. Otra situación, hermanos, que viene. Dios es poderoso. El profeta Habacuc continúa diciendo, hermanos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, qué expresión tan hermosa, oh roca, lo fundaste para castigarnos. Otra de las cosas que el profeta estaba seguro entonces, hermanos, y lo que no debemos de olvidar, la palabra roca nos sugiere la idea de que la fuerza, la potencia, el poder de Dios, hermanos, de que Dios creó todo de la nada. O sea, la luz y hubo la luz. La palabra roca nos dice, hermanos, que Dios tiene el poder absoluto de todas las cosas. Tiene una fuerza ilimitada. Dios es poderoso, hermanos. Pero nótese otra característica que habla de mi Padre Dios. Es santo, es todopoderoso, por supuesto, ¿verdad, hermanos? Otra característica que nos va a hablar, hermanos, hermosa. ¿Ya la encontró? Dios es fiel. ¿Qué proposición le hace el Señor, hermanos, a Habacuc al Señor? ¿No eres tú desde el principio, oh Dios mío y santo mío? ¿Ya lo vio? No moriremos. Él se está acordando de que Dios es el Dios del pacto, hermanos. Que Dios es fiel. Él es fiel a su nombre. Eterno, poderoso, justo, santo, pero ahora también está acordándose del pacto, un pacto que hizo con Abraham, el pacto abrámico, hermanos, el cual el profeta aquí se está refiriendo. Este pacto que fue renovado con Isaac y con Jacob, ¿lo recordamos? Y que también lo renovó con David. Y que se fue renovado, hermanos, a través por Jesucristo. Vean lo que el profeta está expresando, Dios mío, santo mío. Querida iglesia, el Levítico capítulo 26, versículo 12, que nos dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Para todos aquellos hombres y mujeres, hermanos, que somos pactales, que el Señor nos rescató, nos está recordando el Señor el día de hoy. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. ¿Lo recuerda? Me perteneces. Estos atributos de Dios, hermanos, no pueden estar congelados, sino que hoy día se están poniendo en práctica nuevamente. No pueden estar en un pensamiento. Así como el profeta Habacuc quedó, hermanos, sorprendido del caminar del Señor, hermanos, de las respuestas de Dios, también sus promesas son fieles y el Señor está cumpliendo. Es un Dios fiel que guarda su palabra bajo su pacto. Y Dios comprometió su palabra, hermanos, y jamás dejará de cumplirla. No importa qué tipo de desastres podamos vivir el día de hoy, así como en el tiempo de Habacuc, que el ejército caldeo, hermanos, los dominó, jamás podrá exterminar a Israel, que somos nosotros, este Israel, concebido a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque las promesas de Dios nunca se dejarán de cumplir. Por lo tanto, podemos decir y avanzar, hermanos, la palabra dice, para juicio lo pusiste. Pensemos,
Claro que sí, hermanos. Esta situación que está viviendo el mundo, para juicio la ha puesto el Señor, la ha establecido para corrección. Ahora, razonemos de esta manera, hermanos. Dios debe y ocupa todas estas situaciones para el bienestar de Israel. Pregunto, ¿Dios está ocupando todas estas situaciones para nuestro beneficio, para la gloria de su nombre? Aparentemente los caldeos estaban haciendo justicia por su cuenta. Y quiero dejar claro, aparentemente, ¿verdad, amada iglesia? Como si Dios no fuera capaz de restringirlos. No, hermanos. Este tipo de razonamientos nos deben de llevar a que el Señor está obrando. ¿Para qué? Para la corrección de su iglesia, para la corrección de este mundo. Lógicamente, hermanos, no estoy entendiendo todos los propósitos de Dios. Completamente no. Pero la palabra me da luz a través del profeta Habacuc, donde me dice, no todos van a ser exterminados, pero es necesario que esto suceda. ¿Recuerda cuántas veces Israel fue llevado a cautiverio? Estamos en un cautiverio, hermanos, donde el Señor se va a manifestar poderosamente en la iglesia. Pero recuerda también, hermanos, que hay un remanente, pues el Todopoderoso está ocupando todas estas formas para que su gloria sea manifestada. Y aún estos medios difíciles son el propósito para que el pacto de Dios se cumpla. Lo sé, hermanos, sé que usted lo sabe, pero quiero recordarlo y no está por demás darle la gloria a Dios. Mi Dios no es un Dios débil. Mi Dios no es un Dios derrotado. Mi Dios es un Dios poderoso que está cumpliendo sus objetivos para la gloria de su nombre. Hermanos, va a haber una reconciliación de un santo Dios con su pueblo. Va a haber otro problema que quisiera tocar el día de hoy, pero quisiera saber si todavía tenemos tiempo, son las 8. Si Dios es todopoderoso y está plenamente gobernando todas las cosas y todos los acontecimientos, arrojamos una pregunta bastante válida. ¿Cómo podemos reconciliar todos estos eventos con el carácter de Dios? Si ahorita estamos reconociendo el poder de Dios y admitimos que todos los medios que Dios está ocupando, como con Habacuc, los caldeos, fueron instrumentos, hermanos, que no se deben a un Dios ni a un COVID, sino a la gloria de Dios, ¿cómo puede un Dios santo permitir que todas estas cosas ocurran? Claro, la respuesta creo que es sencilla, iglesia. Un Dios santo se contrasta con el pecado y no puede cometer maldad. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Quiero pedirle, hermano, que no nos adelantemos. ¿Me pueden prestar mi hermano? Gracias. Hermanos, Dios no podía ver el agravio de esta humanidad en este siglo. Ya no, hermanos, era inconcebible. Estábamos acabando su creación, estábamos destruyéndonos unos a otros, hermanos. Y la humanidad estaba en un caos total, cierto, hermanos. Por lo tanto, este Dios santo, hermanos, que se estaba manifestando, permítame decirlo así, vomitaba ya la humanidad por tanta maldad que ya había. Estoy muy inseguro de muchas cosas de Dios, hermanos, y de sus planes. Pero lo que sí veo a través de su palabra es que Dios estaba abominando todas las cosas horrendas que el hombre estábamos haciendo. Estaba detestando a la humanidad. Sus ojos son demasiado puros y santos para poder mirar la maldad, hermanos, que allá había en esta humanidad. Habiendo afirmado esta verdad que podemos ver de la Escritura, se nos deja ver lo que Dios dice.
¿por qué ves a esos menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo podía Dios, hermanos, permitir que los caldeos siguieran actuando de cierta manera? Los paisanos de Habacuc eran sin duda malos, pero los caldeos, hermanos, eran peores. En términos contemporáneos, podemos decir, reconozco que la iglesia ha estado en decadencia por muchos años, pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo puede Dios permitir que esto esté ocurriendo? Si deseamos aplicarlo desde la manera ya más profunda y personal, reconozco que no soy todo lo que debería de ser, pero hay cosas peores. Y sin embargo, aquel que es peor que yo está prosperando. ¿Cuál es la respuesta que nos da la palabra, hermanos? Encomiendo este tipo de problemas, porque yo soy un ser caído, hermanos queridos, pero hay gente, dice la Escritura, estos están peor. Judá estaba mal, pero los caldeos estaban peor. No le encuentro respuesta. Lo que la palabra de Dios nos puede decir, hermanos, después de que nos acaba de establecer algunos valores, principios absolutos como soberanía, fidelidad de nuestro Dios, hoy nos dice la palabra de Dios, hermanos, ¿qué debemos hacer en tales casos? ¿Cómo deberíamos como iglesia caminar si vemos que la maldad está, pero en todo su apogeo? Es la alternativa que el profeta Habacuc planteó. Hermanos, es glorificar a Dios. Tú eres eterno, tú eres santo, tú eres fiel, no voy a morir porque estoy en tus manos bajo el pacto. No es de extrañarnos entonces, hermanos, lo que el profeta hizo. Él sabía que no iba a poder cambiar los designios, los propósitos y los planes de Dios. ¿Cierto, verdad, hermanos? Los caldeos iban a atacar. Entonces lo que Habacuc dijo, ¿sabes qué? Y no es tener una actitud pasiva, hermanos, no. Es llevarle ese problema a Dios y dejarlo solamente en Dios. A saber, hermanos, podemos poner el mejor ejemplo que hay sobre toda la faz de la tierra, Jesucristo. Lo que hizo Dios al saber, hermanos, que Él iba a ser Él era el Mesías, es que esta situación las dejó en manos de Dios. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, optó la mejor decisión, no en una actitud pasiva. Fue activa también, hermano, sabiendo que el propósito de Dios no iba a cambiar. Jesucristo tenía que ser crucificado, hermanos, para la salvación de los escogidos. Entonces, en una actitud pasiva y activa a la vez, dice, me entrego a ti, en tus manos encomiendo mi vida, eres suficiente para mí. Claro, hermanos, Jesucristo sabía que Él podía haber sido librado, creo que lo escuchamos el día de ayer en las meditaciones. No solo de los judíos, también de los romanos, hermanos. Y ángeles, lo escuchamos ayer. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho pecado, sabía que era inevitable el propósito de Dios. El problema entonces del Hijo de Dios debió enfrentarlo con Dios mismo. La humanidad se queda perpleja sobre lo que está sucediendo, hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Separados de Dios, nada podemos hacer. Exactamente como Habacuc oró, hermanos, vea esta hermosa frase, mi Señor Jesucristo lo hizo así: Padre mío.
Si ya lo vio, hermanos, Dios mío, santo mío, Jesús de la misma manera oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26. En efecto, hermanos, Habacuc dijo: no entiendo por qué, pero así lo dispusiste. Y nosotros hoy debemos de decir juntamente con nuestro Señor Jesús y con el profeta, hermanos: estoy dispuesto, tu voluntad se está haciendo. Llevó el problema, hermanos, que a veces no podemos comprender al Dios que sabe todas las cosas. Allí lo dejó. Hoy podemos decir como nuestro Señor Jesucristo, con toda reverencia a nuestro Padre Celestial: hermanos, no comprendo por qué ocupas métodos tan drásticos, tan tremendos. Sin embargo, sigo confiando en tu voluntad, en tu fidelidad, en tu soberanía, en tu poder, en que tu obra siempre es recta para nosotros y siempre va a ser para la gloria de tu nombre, en que eres un Dios santo y que un Dios santo nunca va a mandar, hermanos, permitir el mal para su pueblo. Alabado sea el Señor. Amén. Querida iglesia, podemos decir en un punto: estamos perplejos ante lo que Dios está permitiendo en esta humanidad. No tenemos todas las respuestas de lo que está sucediendo. Y viene mal tras mal, tras mal, tras mal, hermanos. Y no tengamos una actitud pasiva. No vamos a cambiar la voluntad de Dios. El Señor nos dice en su palabra: entrégame todas estas situaciones. Confía en mí, porque yo soy soberano, yo soy santo, yo soy fiel, yo soy justo. Y si el Señor, hermanos, nos permite la próxima semana vernos, que esperemos en el nombre de Jesús y por la fe así sea, hermanos, debemos de tener una actitud que puede ser que la toquemos el día de hoy, pero quiero dejarle algo. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, hermanos, vea la actitud que tiene Habacuc, y eso es lo que vamos a trabajar. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aún la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aún que tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí ya hay una respuesta, hermanos, de parte del profeta Habacuc. Debemos de tener fe. Ante lo que está sucediendo en el mundo y que no tenemos las respuestas, hermanos, la palabra de Dios a través del profeta Habacuc nos dice el día de hoy: ten fe. Se comprende, hermanos, estamos perplejos. Sobre mi guarda estaré. Esperemos, hermanos, esperemos. La fe es muy importante y la fe nos la ha dado el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Tengamos fe, hermanos. Tengamos fe, porque vienen cosas, sí, tremendas, pero también vienen cosas hermosas. Yo le puedo decir, veo la expectativa de la palabra, hermanos, de lo que el Señor está hablando, y la gloria de Dios se va a manifestar. Con esto quiero cerrar. Tengamos fe, hermanos, tengamos fe. El Señor se va a manifestar, su gloria se dejará ver. Tengamos fe, hermanos. Oramos. Padre, tu palabra es tan hermosa, potente, fiel, justa, soberana, mi Dios. Tu palabra es así. Te agradecemos, mi Dios, porque tú nos has dejado tu palabra para crecer en el nombre de Jesucristo. Sí, Padre,
Nuestra mente finita no nos permite comprender tantas cosas y maldades. Y hoy nos preguntamos, como el profeta Habacuc: Santo mío, ¿por qué estás permitiendo tantas cosas? A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y el poder. Y tu iglesia permanezcamos en la fe en Jesucristo. Ayúdanos, hermoso Espíritu Santo, a pelear la buena batalla. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues bien, hermanos, Dios bendiga nuevamente a su pueblo. Y espero, yo deseo de todo mi corazón, hermanos, que la palabra de Dios esté edificando a su pueblo y tengamos la fe en Jesucristo. Bien, saludamos a nuestra hermana Rosario, que está ahí con sus audífonos.